Muy buenas amigos y amigas, nuevamente nos encontramos en este espacio del podcast Armando Turismo Accesible. Como ya saben o sabemos todos, aquí es un espacio donde hablamos de qué es el turismo accesible y las diferentes formas de hacer turismo. Y hoy nos encontramos, este capítulo es muy especial para mí y para la agencia, porque es como una manera diferente de hacer turismo, diferente de verlo y diferente de sentirlo. Entonces hoy estamos con la agencia Bioturismo. Tenemos dos representantes de ellos que manejan unos temas muy interesantes. Se presenta Carlos y qué hace en la agencia, por favor. Eh, pues sí, bueno, buenos días. Yo soy Carlos González, guía profesional de turismo y gerente operativo de Bioturismo Colombia. Somos una agencia del territorio, para el territorio, por el territorio, que quiere mostrar y propone un modelo de gestión y organización del turismo que propenda por la organización productiva de empresas, comunidades, de la mano con la institución, siempre buscando condiciones y generar condiciones de vida digna para todos los actores de la cadena de valor del turismo, especialmente en las comunidades históricamente vulneradas. Y también nos acompaña Walter, que también hace parte del equipo de Bioturismo. Walter, ¿qué Hola, hace en la agencia? hola, muy buenos días. Me presento, soy Walter Cataño, soy gerente social de Bioturismo Colombia. Muy contento de estar acá y de compartir pues todas estas ideas y como tú dices, una mirada distinta del turismo, una mirada que hace del turismo, digamos, un elemento muy importante para las economías solidarias, sostenibles y para mejorar las condiciones de las comunidades. Nosotros como agencia de bioturismo hemos aprendido algo muy interesante y muy retante para hacer el turismo accesible. Cuando yo llegué a la discapacidad y empecé a trabajar el tema social de la discapacidad, me di cuenta de que todo se manejaba como por tema de responsabilidad social o un tema normativo. Y hablaban mucho de los derechos, pero realmente del hecho al dicho hay mucho trecho. O sea, una cosa decía la ley, otra cosa los programas, otra cosa los facilitadores y una muy diferente lo que vivíamos nosotros desde la discapacidad. Cuando llegamos a este mundo del turismo, pues como hablaba ahorita extra micrófono con ellos, me encantó el tema de la cadena de valor. Decía yo, wow, si aquí hay cadena de valor, quiere decir que cada quien pone su valor y en retribución recibe equitativamente. Eso es lo que necesitamos de pronto en el tema de la discapacidad, que nos respetemos, pero que valoremos la diferencia del otro. Pues la práctica me está mostrando cosas diferentes, pero hay actores relevantes para esa filosofía de la cadena de valor. Carlos, para el tema de bioturismo, ¿qué énfasis le dan a esa cadena de valor? Pues bueno, la cadena de valor es muy importante, primero que todo, porque es una sombrilla de la operación y las actividades turísticas. Entonces, la cadena de valor con cada uno de sus actores y componentes y relaciones, y ahí el ejercicio para entender una cadena de valor tiene que verse también desde lo técnico, cómo son esas relaciones entre actores, cómo de una u otra manera hay espacios de corresponsabilidad, hay limitantes, eso se llama cuellos de botella, que permiten, que no permiten cosas, las relaciones, los alcances también es importante establecer que quienes estamos en la cadena de valor del turismo debemos comprender los alcances de la institucionalidad, hasta dónde llega, qué hacemos nosotros. Sentimos que la cadena de valor hay que estudiarla y entenderla mucho más desde la parte técnica y sus componentes para poder ejecutar acciones, para desarrollarlas, ¿sí? En ese sentido, nosotros proponemos un encadenamiento, repito, con relaciones honestas, justas, entre los actores de la cadena de valor, a partir de procesos, uno de creación y co-creación colectiva, desde los diferentes roles y sobre todo entendiendo la corresponsabilidad.
¿sí? Quienes estamos en este negocio, ¿sí? Desde la empresa privada, debemos entender que uno, para la productividad debemos estar encadenados, ¿sí? La cadena de valor al final propone que tú puedes hacerlo solo, ¿sí? Tú puedes trabajar solo y lograr cosas, pero si lo haces de la mano de los demás, repito, desde lo justo, desde las relaciones honestas, desde las claridades, desde el entendernos como organizaciones, como una cadena, como esos eslabones se juntan para generar algo, entendida desde ahí, la cadena de valor del turismo propone y desarrolla modelos que apunten hacia la productividad sin ser agresivo con los destinos, con las comunidades, con los referentes culturales, etcétera. Este es un componente, como ustedes pueden ver y analizar, amigos, es un enfoque diferencial a lo tradicional. El, la mayoría de, bueno, el negocio de la mayoría de agencias en el encadenamiento de valor es simplemente visto desde el tema de la ganancia. Aquí es más holístico. Pero esta agencia tiene otro componente que realmente me tiene a mí, digámoslo, atrapado, ¿sí? Porque yo llevo muchos años trabajando en lo social y es el componente social que maneja Walter. Sí, señor. Walter, desde mi experiencia yo percibo de que el tema social es relevante para tener éxito en todo, ¿sí? Sí. Pero en nuestra estructura social ese componente no se ve, ¿sí? Ujú. O no se tiene en cuenta. Ujú. Curioso, los programas sociales se montan para supuestamente ayudar a la comunidad, a la sociedad, pero en la práctica no se tiene en cuenta eso, Ujú. ¿sí? Como, me parece interesante cómo, y que le digan a ustedes, o Walter le comente a la audiencia, cómo están manejando ese componente social en el turismo. Claro que sí, es muy importante porque hacemos esto con personas y para las personas. Entonces te lo voy a responder a partir de nuestras propias experiencias. Imagínate que afortunadamente tuvimos un trabajo muy bonito de consultoría en Ciénaga Grande de Santa Marta. Allá queda, esto es un sitio Ramsar, es decir, es un lugar considerado como uno de los lugares más importantes del mundo en términos de biodiversidad. Y allá viven unas comunidades que se llaman los pueblos palafitos. Ellos viven sobre el agua, sobre la ciénaga, a hora y media de la orilla, imagínate, en medio de la Bien ciénaga, adentro. ellos construyen sus casas para ir a la casa del vecino, para ir a la escuela, van en canoas, y estas comunidades viven específicamente de la pesca. Pero todos los problemas ambientales que estamos afrontando en el mundo, y por eso es que le da como pie a esta visión de bioturismo, tener la vida como centro del discurso, la vida como organización de todo. Entonces estas personas con una gran afectación ambiental por las carreteras, porque se desvían los ríos que van a terminar en la ciénaga, empezaron a ver disminuidas también sus fuentes de ingreso, específicamente la pesca. Y ahora, ¿qué hacemos? Decían las comunidades. ¿Qué hacemos nosotros? No sabemos sino pescar. Y llegó la oportunidad del turismo. Y mira que esas bases comunitarias nosotros ¿qué hacemos? Pues en la cadena de valor deben ser las propias comunidades, deben ser los propios actores sociales los que se organicen a partir de la idea, en este caso de los emprendimientos o de la empresa. Y ellos empiezan a mostrar su territorio, pero no para que llegue gente a dañar sus costumbres, no para que llegue gente a aportar en el problema de contaminación, sino todo lo contrario. Tenía que ser un turismo que llegara a ayudar a mejorar las condiciones ambientales. Entonces ya no es un turista que llega a tirar bolsas de plástico, es un turista que llega a sembrar mangle, es un turista que no viene a dispararle a las aves, es un turista que viene a aprender y a mirar sobre aves, a contemplar. Es un proceso también de sanación interior. Entonces mira que en esto las comunidades tienen que salir fortalecidas, sus usos y costumbres, la cultura. Y para nosotros, si el turismo no tiene en cuenta esos procesos comunitarios, pues seguramente los efectos que va a tener sobre las comunidades y los territorios no va a ser la mejor. Entonces, en el ámbito social lo que se hace es la planificación del desarrollo del turismo, ya no a partir de una idea específicamente económica, sino a partir de una idea
y tú lo decías muy bien, de una idea holística, es del cuidado de la naturaleza, del fortalecimiento de las comunidades, del crecimiento económico de sus propios actores, por supuesto que sí, pero todo esto amarrado a la idea de la vida está en el centro del discurso. Si no cuidamos la naturaleza y no cuidamos el agua, no va a haber turismo. Ningún turista va a querer ir a un lugar completamente contaminado. Y en algunos lugares de Colombia se les ha olvidado eso, y es la naturaleza nos permite tener esos espacios para poder convivir y para poder estar. En ese sentido, y para terminar, diría yo que cuando nosotros le damos un sentido humano a esto es nuevas formas de ser y estar en el mundo, nuevas formas de habitar y de sentir también esta experiencia turística. Yo quiero comentar con ustedes una percepción que tengo como persona con discapacidad, como ciego. Realmente en estos podcasts he tocado el tema del Tolima. Pues yo tengo el privilegio de conocer varias partes de Colombia por el tema de discapacidad, porque pues he liderado procesos a nivel local, departamental y nacional. Y realmente Colombia tiene sitios muy bonitos, hermosos, ¿sí? Pero como uno vive, criado, nacido en el Tolima, pues uno creía que esto era normal y que esto no tenía valor, ¿sí? Y creo que culturalmente eso nos hizo un daño porque pues yo tengo harta experiencia de cosas que tiene el Tolima, pero le sacan provecho a los vecinos, ¿sí? Sí. Y nosotros simplemente les vendemos. Sí. Así no lo vuelvan a mandar. No sé si me va a entender. Sí. Entonces, como un reto que me he puesto yo del turismo accesible, ¿no es cierto? De hacer visible el Tolima, porque es que el Tolima tiene de todo, ¿sí? Y está en el corazón de Colombia, cerca del, o sea, con esta capacitación de la ruta exportadora del turismo, me di cuenta que nosotros lo tenemos todo, pero Carlos y Walter, la percepción que tengo yo es que nos hace falta que los tolimenses nos lo creamos, ¿sí? Para uno es más fácil vender Parque El Café, las bailarinas, todo el cafetero, vender Medellín, porque pues o Cartagena, ¿no es cierto? Porque me ha pasado, oye, ¿usted qué tiene en el Tolima? Y yo, la verdad, pues, Ibagué, la ciudad musical, ¿sí? Y solo eso. Entonces, todas esas cositas, porque todas me estrellaban de la agencia, ¿sí? Me llamó después una amiga, oiga, Armando, ¿usted tiene agencia? Sí, claro, uno sacando pecho. Y dice, ¿qué tiene en Ibagué alrededor que sea accesible? Yo tengo movilidad reducida, no soy usuario de ruedas, camino, pero no tengo discapacidad, ¿sí? Y dije yo, déjeme averiguar los proveedores porque realmente no tenía esa percepción, ¿sí? Entonces mire cómo las cosas van fluyendo, pero a la vez como que hay uno que es más rápido unas cosas y otras más lentas, lo que decía Carlos de los cuellos de botella, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿cómo creen ustedes que debemos de organizarnos las agencias que son las operan, las que venden hacia afuera, ¿no es cierto? Para hacer visible el Tolima. Me parece bacano ese enfoque, ¿no es cierto? En esa cadena de valor justa, digámosle así, ¿no es cierto? Pero con ese enfoque social del respeto del territorio, del habitante, de la comunidad, ¿sí? Que yo he ido en muchas partes y eso no se ve, soy muy sincero, no se ve. Entonces, abro la discusión para escuchar a ustedes dos sobre ese tema. ¿Vas o voy? Bueno, yo podría comenzar. Es una pregunta muy interesante y dentro de los territorios, digamos, lo que hay ahora es toda una iniciativa de parte de muchos estamentos a nivel nacional. Yo quiero que sepa, acabamos de estar nosotros en la COP16, Bioturismo Colombia ya tuvo... un año, ¿no? Sí, ya un año, tuvo la fortuna tuvimos 2 charlas académicas en la COP16 nosotros como ponentes, que es un orgullo para nosotros haber estado en semejante escenario. Y quiero que sepas que hay un movimiento global y Colombia es el centro de ese movimiento global. Se está hablando de Colombia, el país de la belleza, porque es un plan piloto a nivel mundial de cómo digamos, se rediseña
todo lo que tiene que ver con el sector turístico. Y en este sentido, en ese rediseño, quiero que sepas que el Tolima, a mí me parece, sobre todo en los últimos par de años, ha venido haciendo esfuerzos el gobierno central, el gobierno nacional y los gobiernos departamental y municipal en empezar a visibilizar este territorio que es absolutamente maravilloso. Nosotros también tenemos la fortuna de conocer, yo creo que básicamente el territorio tolimense en su extensión, y nos damos cuenta de eso que estás diciendo. Y voy a dar un ejemplo. Para el Nevado del Tolima, si te vas por Quindío, nosotros llegamos por Quindío, te vas a dar cuenta que hay una enorme organización alrededor de la subida al Nevado del Tolima. Y es una subida hermosa que hemos hecho en varias ocasiones con Carlos, hemos hecho esa caminada hermosa, nos hemos pasado desde Salento, Quindío hasta acá, llegar a Juntas, Ibagué, y de aquí para allá también. Y nos damos cuenta de algo, imagínate que cuando llegas al Tolima no se encuentra esa organización, no se encuentra esa enorme cantidad de oferta turística, y sobre todo nos damos cuenta, el paisaje es tal vez me atrevería a decir que más hermoso. O sea, realmente tenemos unas, por ejemplo, senderos de palma, de esta palma tan famosa en Palma de Cocora, Cera. y acá tenemos la palma de cera y los bosques de palma de cera más hermosos y mejor cuidados, con mayor cantidad, y no tienen la visibilidad que tienen los de allá. Acá tenemos mares interiores, como lo que tenemos acá en las reservas de agua, ¿sí? En estas hidroeléctricas. Tenemos toda la parte de semidesértica o los desiertos. Tenemos montañas, páramos, una zona cafetera también hermosísima en el Tolima, que produce uno de los mejores cafés del mundo. Yo creo entonces, para apuntarle a la pregunta uno, y es que se han notado que en este momento, precisamente hoy escuchaba de nuevos audiovisuales y lo demás, y hay plataformas en las que la empresa tolimense va a empezar a ser parte de esos escenarios nacionales y mundiales. Por ejemplo, Bioturismo Colombia ya hace parte de la Red Nacional de Destinos de Paz, ¿sí? Eso va a visibilizar el territorio, y lo que yo creo es que para el Tolima vienen grandes cosas con personas como ustedes, como nosotros, que venimos trabajando por este territorio. Vamos a poder mostrar la mejor cara de nuestro Tolima. Y para terminar, pues nosotros mismos como Bioturismo Colombia tenemos oferta para el Tolima. Tenemos visitas al cañón, al Cerro Machín, tenemos visitas también organizadas para el centro del territorio, Ibagué, ciudad musical. Tenemos toda esta, digamos, apuesta de mostrar lo que ha sido este territorio, no solamente en términos naturales, sino también del conflicto armado interno, cómo ha dejado huellas, y la cultura tolimense. Entonces, en ese sentido, hay mucho por mostrar. Creo que estamos dando buenos pasos y estamos en el mejor de todos los tiempos, en la coyuntura en que Colombia se ha convertido en un eje mundial para esa nueva mirada del turismo. Bueno, yo me devuelvo un poquito a hablar de la cadena de valor del turismo. Sí. Ajá. Eh, Entender la cadena de valor del turismo es entender cómo funcionan los territorios. ¿Sí? Eh, Hay muchos esfuerzos, tenemos bastantes esfuerzos y acciones por parte de los diferentes eslabones de la cadena, ¿cierto? Desde la institucionalidad, hay en los últimos años hemos tenido un cambio y una mirada distinta. Sí, entonces, sí se está pensando, sí estamos pensándonos como destino. Nosotros, como agencias, como operadores, como actores privados del turismo, realizamos unas acciones también. Promocionamos, mostramos el territorio, mostramos la casa. ¿Sí? La institucionalidad también, para estas últimas participaciones en ANATO, en diferentes espacios, llamar también los eventos que se han realizado por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, de la Gobernación del Tolima, de la Alcaldía de Ibagué. Hay unos esfuerzos ahí y unas acciones muy importantes que vienen sucediendo en los últimos tiempos. También desde el gobierno nacional, para nadie es un secreto que el giro, la mirada que se tiene ahorita del turismo
desde el orden nacional, viene validando a esos nadies, a esos chiquitos que estaban por ahí, que hacían acciones, que ejecutaban, que siempre han venido ejecutando acciones muy importantes en pro de los territorios y del turismo, el turismo como una vía para la dignificación de los territorios, para darle un resignificado. Nosotros, aquí en la casa, ¿sí? Aquí en nuestra casa, ¿sí? Nuestro Tolima, corazón de los Andes, Ibagué, ciudad musical, Ibagué, naturalmente musical. Tenemos mucha riqueza, pero nos acostumbramos y estamos en un punto, en lo que llaman punto de confort. ¿Sí? Entonces, respiramos la calidad del aire que respiramos en Ibagué, en nuestra ciudad, estamos rodeados de montañas, es excepcional. ¿Sí? Pero lo entendemos, lo comprendemos o lo regularizamos. ¿Sí? No conocemos nuestra casa. Los locales no conocemos la casa. ¿Sí? No conocemos que yo me puedo parar en los tanques del Ibal, en Ibagué. Me puedo parar ahí y sentir cómo el aire del cañón del Conveima y el aire del cañón de la Quebrada Cay se unen y tus pulmones se agrandan y sientes la diferencia. No conocemos la casa porque la regularizamos, ¿sí? Y nuestra relación con la casa hay que reformularla. Desde lo individual y desde lo colectivo. ¿Cómo tratamos la casa? Barremos la casa, limpiamos la casa. Tú en tu casa, ¿cómo la cuidas? ¿Sí? ¿Cómo entendemos la casa? ¿Cómo la comprendemos y la dimensionamos? Porque al final, por más esfuerzos que existan desde la institucionalidad, desde nosotros como sector privado, hay que empezar a enlazarnos. Y pues aquí es una invitación en los espacios y en los diferentes espacios que tenemos con la cadena de valor, con la institucionalidad, con la Cámara de Comercio. Nosotros desde Bioturismo hemos entendido mucho que hay que sentarnos y reorganizar la casa. Señalar los problemas o los inconvenientes, sí, hay que decirnos las verdades en la cara, desde los cariños, pero una verdad desde lo que está sucediendo para construir entre todos, sentados, hacer mesas de trabajo, señores gobernación, señores alcaldía, sentémonos y hagamos más mesas de trabajo, agarremos eso que ustedes plantean, aterricémoslo. Nosotros como sector productivo tenemos mucho para proponerle. Ibagué y el Tolima tiene muchísimo talento local. Sí, es entender lo que tenemos. Y para cerrar, desde las acciones pedagógicas, es contarnos lo que tenemos, no hacerlo obvio. Todos en Ibagué sabemos que tenemos el cañón del Conveima. ¿Lo conocemos realmente nuestro cañón? ¿Lo disfrutamos? Lo disfrutamos, lo entendemos, lo cuidamos la casa. Te vas por la vereda Santa Teresa, te vas por la vereda Cay, La Coqueta, por San Bernardo, te vas para China Alta, te vas para Toche, para Tochecito. Miren todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra riqueza es inmensa. Hay tantos elementos para nombrar que aquí sí se nos va todo el día. Imagínate que tenemos arroz con denominación de origen. Imagínate que tenemos esto. Imagínate que tenemos esto. Imagínate lo que sucedió con la lechona. Pero es agarrar todo esto, sentarnos, comprenderlo nosotros como habitantes del territorio para transmitirlo hacia afuera. Sentarnos, hay que tener un espacio de concertación, hay que dialogar con los taxistas. Señores taxistas, el servicio hay que mejorarlo, hay que trabajar, no es solo salir a discutir, sino tienen que pasar cosas. ¿Sí? Los servicios en el terminal, toda esa infraestructura. Hay que sentarse, mesas de trabajo donde se lleguen a compromisos y sobre todo que cada uno de nosotros, esos eslabones de la cadena de valor del turismo, asuma compromisos
y entienda que esto es de corresponsabilidad. La gobernación, la alcaldía, la Cámara de Comercio tienen unos alcances y unas acciones, pero también requieren de nosotros como empresarios privados. ¿Sí? Entonces es, nombrémoslo así, una gran conversación entre todos para pensar y crear juntos. No podemos esperar que la institucionalidad haga todo y lo planee porque ellos, y decirles a ellos también, su planeación vale la pena que la concertemos entre todos para tomar la misma línea. Sin embargo, insisto, hemos venido creciendo, hay unos esfuerzos enormes, hay una conversa interesante, pero sí nosotros, los gobiernos locales, debemos conversar un poco más con el gobierno nacional y tomar esa línea y arrancar todos en bloque. Al final es un ejercicio de conveniencia que puede redundar en números. Nosotros, sector productivo, facturamos, ¿sí? Hay entrada de dinero, institucionalidad, eso significa impuestos, dinero para invertir en la ciudad de desarrollo, funciona. Y para que funcione nos tenemos que dar la mano sí o sí. Sí, Walter. es que quería agregar que tenemos una oportunidad muy grande en este momento de planificar. El Tolima, a diferencia de otros departamentos en los que ya el turismo ha venido desarrollándose de una manera, digamos, más natural, tiene la oportunidad acá de ser planificado. Y en ese sentido, toda esa cadena de valor pues va a cobrar más significado y además va a ser provechosa en nuestra relación, en la relación del ser humano con la naturaleza. Quería agregar eso. Mira, amigos, estos son unos temas muy profundos que lo ponen a pensar a uno. Estaba muy atentamente escuchando a estos dos expositores del turismo aquí en el Tolima. Tienen unos valores, unos principios y unos fundamentos estructurados que realmente ve uno que es posible hacer este tipo de trabajo. Yo haría haría un planteamiento para, no digamos abrir discusión, sino para generar diálogo, ¿no es cierto? Que es lo que necesitamos construir. Desde mi experiencia, como yo le he comentado a ustedes y la audiencia sabe, yo soy muy fuerte en el tema de discapacidad, en el tema de organización social y en el tema de derechos humanos. Yo llevo más de 25 años trabajando en este aspecto. En el tema del turismo, pues es relativamente nuevo. La agencia va a cumplir año y medio de haber sido formalizada. Cuando la arrancamos teníamos una visión totalmente diferente a lo que vamos ahorita, ¿no es cierto? Porque inicialmente nosotros la tomamos como para mejorar el servicio de nosotros, pero pensábamos que como en la parte del Sistema Nacional de Discapacidad simplemente decirle al Estado, vea, queremos esto, mejoren esto y ya sé. No, aquí es muy diferente porque hay negocio, ¿sí? Y ese negocio genera unos encadenamientos y unos intereses, ¿sí? Y esos intereses a veces son inflexibles o cerrados, ¿sí? Por muchos actores y hasta funcionarios públicos. Nosotros el año pasado como agencia propusimos a la gobernación que nos apoyara para crear la red de turismo accesible en el Tolima. Mandamos la propuesta y esta es la hora que no hemos tenido respuesta, ¿sí? De pronto no nos ven tan fuerte, de pronto no tenemos esa incidencia política, XX pueden ser las circunstancias. Pero ¿qué me di cuenta? La parte pública, aunque es la que da las directrices y dicta las pautas macro, ¿sí? Pero yo he aprendido, y con lo que está haciendo con el turismo, es mucho más fácil dinamizarnos entre nosotros y generar sinergia en la parte pública, ¿sí? Si cortamos esa, como dijo Carlos ahora rato, de esperar de que la parte pública, el Estado planee y ejecute, y nosotros vamos detrás, esto no. Perdemos la oportunidad y el Tolima vuelve a quedar borrado del mapa, ¿sí? Entonces la propuesta que yo he planteado en estos espacios es, oiga, organicémonos nosotros, ¿sí? Hagamos alianza como la que hicimos ya con usted, con EGNE, y generemos negocio. Y en el negocio vamos sensibilizando, formando y educando. Porque para mí, ustedes son los expertos, yo no, para mí una cosa es la formación y otra cosa muy diferente es la educación. Desafortunadamente la gente cree que es lo mismo, educar y formar que es la misma cosa y no son cosas totalmente diferentes. En ese orden de ideas, y ahí sí para entrar a unos minutos a hablar lo que es el turismo accesible, me gustaría para cerrar este punto, escucharlos a ustedes cómo deben de ser esas dinámicas entre nosotros para generar esa cadena de valor
justa, me gustó ese concepto de, voy a seguir usando con el perdón de usted, No, sigue. esa cadena de valor justa, ¿sí? O íntegra, o ética, transparente, bueno, pongámosle el apodo que tengamos, pero, ¿sí? Con ese enfoque social que maneja Walt, ¿sí? Me parece que si logramos enlazar esas dos cosas, ahí sí como dicen los expertos, ofertamos una experiencia wow en el Tolima. ¿Quién arranca con ese tema de cómo nos encadenamos nosotros para lograr ese encadenamiento justo con ese enfoque social? Bueno, aquí es muy importante conocernos, ¿sí? Porque entre los empresarios, hablando de entre nosotros, conocernos y reconocernos un poco. Es decir, entender qué viene haciendo el otro, qué hace, cuál es su mirada empresarial, cuál es la mía, y encontrar puntos de encuentro. También entender que no con todos podemos trabajar, hay que ser muy honestos. No con todos se puede trabajar por las miradas. ¿Sí? Nosotros un poco desde el bioturismo planteamos un modelo, pero nosotros en el bioturismo no nos montamos en un ego de decir, es por aquí, esto es así, no hay otro modelo, este es el mejor. Nosotros simplemente, mira, proponemos esto, hay una propuesta de manejo, de desarrollo de los territorios, etcétera, de manejo de las relaciones, sentimos y creemos que es por acá. Ven, revisemos, concertemos y llegamos a acuerdos. Entonces, con los compañeros empresarios es sentarnos y reconocernos y dejar las modas. ¿Sí? Las modas en los conceptos. Entonces, ahora todos hablamos de sostenibilidad. Últimamente todos hablamos de regenerativo. Últimamente, después de un espacio que se tuvo con un consultor, empezamos a hablar sobre bioculturalidad, ¿sí? Lo cual está bien, ¿sí? Tenemos que apuntar hacia esos conceptos. Sin embargo, no es coger el término de moda y ponerlo en el letrero por ponerlo. ¿Sí? Para hablar de territorios bioculturales, para hablar de sostenibilidad, para hablar de turismo restaurativo, tienen que pasar muchas cosas, ¿sí? Y tienes que caminar, valga la redundancia, caminar un camino para que todo no se quede en el papel, ¿sí? En la norma, en cumplir. Tengo un sello, pero realmente en mi política vivo ese sello, en mis prácticas. Entonces esto nos lleva a, vemos a la palabra que nos gustó, justo. Relaciones justas y honestas. A nosotros personalmente nos gustan las relaciones a largo plazo y estables. Siempre que hacemos o planteamos algún tipo de alianza con otros operadores, de lo primero que hablamos es una relación larga, duradera y estable en donde tengamos la posibilidad, como en la casa, de decirnos las cosas que están funcionando, que no están funcionando y cómo nos alineamos. Cuidarnos, ¿sí? Cuando hacemos una alianza entre agencias y todo, es un poco entender que yo estoy poniendo en tus manos mi marca, mi nombre, mis posibilidades, mi sentir, mi pensar, ¿sí? Y te estoy entregando mi corazón. Y tú estás haciendo lo mismo conmigo, ¿cierto? Nos unimos. Y yo debo cuidarte y nos cuidamos. Pero ese cuidado, ese cuidado debe prevalecer desde la palabra, pero también desde lo legal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, uno de nuestros fuertes y propuestas de valor es el conocimiento. Nosotros generamos conocimiento y eso es valiosísimo.
en tiempo, en recursos, en muchas cosas. Y al generar conocimiento, pues debemos cuidar el conocimiento. Por eso le apostamos a unos procesos de registro de marca, ¿sí? Y ahí sí esto va a sonar egoísta, pero mire, este letrero, Bioturismo Colombia, y esta ranita y estos colores es mío. Sí. Es mío Bioturismo, es nuestro, porque nosotros nos tomamos el tiempo, lo pensamos y lo creamos, y tú como aliado lo debes tener claro, así como lo que tú generas, así como los documentos, así como cuando nos sentamos y diseñamos una experiencia, un concepto, un diferencial. Entonces es empezar a dejar esas prácticas yo siempre digo, bienvenido, 1985 te manda saludos. Esas prácticas de antes en donde alguien hace algo, yo lo veo y hago lo mismo. Y le bajo la tarifa. Nada. ¿Qué pasa? ¿Estamos compitiendo? ¿Realmente vamos a competir en tarifas con lo mismo? No, cada quien en lo suyo, los diferenciales nos unimos, nos encadenamos, yo te compro, tú me compras y entramos en bloque, cada uno desde su mirada y su experticia. Entonces, para que eso pase, debemos tender por la honestidad, lo justo, lo productivo y el cuidarnos en nosotros. Y no todos le apuntan. Trabajamos con quien esté dispuesto a construir, a sentarse, concertar. En estos días veía en una película, para cerrar, las mejores negociaciones es en donde todas las partes, entre comillas, pierden un poquito y ganan, porque yo tuve que ceder, ¿sí? Y aquí pues está en la experticia de Walter, como gerente social, ¿cómo solucionamos y cómo concertamos los conflictos de todo tipo? Pues sentándonos y ver qué tiene el otro, qué dice el otro. Imagínate que si el otro, la palabra del otro también es importante, así como la mía, así como mi mirada. Sentémonos, concertémonos y construyamos juntos. Y si estás dispuesto a hacerlo bien, si no, pues también. ¿Sí? Nosotros no podemos señalarnos, es que yo lo hago bien y tú no. Yo lo hago de esta manera, tú así. Desde mi forma de pensar y de verlo y concebirlo, pues voy por este camino. Si nos unimos, chévere. Si concertamos, si cedemos y buscamos juntos, bien. Si no, también sigue tu camino, yo sigo el mío. En este proceso hemos tenido que dejar de trabajar con amigos, con personas cercanas, porque no nos servía. ¿Sí? Desde las honestidades, por eso ahí ya le lanzo la pelota a Walter, porque esto es de concertación, de solucionar nuestros conflictos y buscar para dónde. Y ahí sí, quien quiera, quien esté dispuesto a. Sí, yo quería sobre este tema específico de la inclusión, y es que es un fenómeno global, ¿sí? Y yo creo que es muy afortunado. Porque si miramos sobre todo mitad y principios del siglo XX, nos damos cuenta que habían unos enormes sectores de la población mundial, de la humanidad, absolutamente segregados, para los que no había ningún tipo de política, para los que no había ningún tipo de reconocimiento. Y poco a poco la humanidad ha ido entendiendo que todas estas formas diferentes de ser, esas formas diferentes de andar, de caminar, de soñar, de producir, de comer, no era malo. No tendría que haber un solo mundo imaginado desde una mirada occidental, sino que todo lo que nosotros hacíamos, nuestras culturas, nuestras diferencias, lo que me hacía diferente al otro era valioso. Y entonces yo quiero reivindicar primero que todo, y es que toda esa tendencia ahora de hacer política para la inclusión es muy valiosa y es un espacio que las comunidades se han ganado por sus propias necesidades, han puesto eso en la escena y nos han puesto a dialogar a todos. Todos estamos aprendiendo, esto es un camino en el que se va construyendo. Yo hablo de una especie de artesanía intelectual en la cual empezamos a construir, a tejer
una nueva experiencia, un nuevo conocimiento. En este caso particular, el tema del turismo incluyente, turismo inclusivo, tiene que ser elaborado desde la conversación con los actores que hacen parte de los gremios, con los actores que hacen parte de las comunidades y decir, nosotros básicamente, estas son nuestras herramientas, esta es nuestra mirada, cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres, qué tiene para aportar y a partir de eso empezar a construir. Por ejemplo, si nosotros dos queremos trabajar juntos, debemos partir de sentarnos a mirar qué queremos, qué tenemos y frente a eso qué es lo mejor que podemos empezar a desarrollar. Y esa experiencia empezar a modificarla con cada uno de los actores, porque si te das cuenta, todos tienen una necesidad diferente. Entonces es entender que esa diferencia no es un obstáculo, esa diferencia es una oportunidad para construir nuevas formas de, porque yo te digo algo y es que imagínese el cerebro humano con la capacidad que tiene para crear. Cada uno de los seres a través de sus sentidos tiene su propia experiencia. Y por supuesto, una experiencia es la que yo tengo observando algo, pero otra experiencia es la que tengo tocando, sintiendo el olor, el paisaje sonoro. Eso también me dicen las voces, los acentos, los sabores, los aromas. Y a partir de esas nuevas experiencias y de esas nuevas sensaciones, si te das cuenta, lo que podemos hacer es acrecentar nuestra capacidad de entendimiento y de sentir. Nosotros nos autodenominamos como sentipensantes. Estamos absolutamente seguros que tenemos que combinar todo eso, ese pensamiento, la teoría y lo demás, con la forma en la que nosotros tratamos a las personas, con la forma en la que nosotros tratamos la naturaleza, con la forma en la que nosotros hacemos los negocios. Entonces, la inclusión yo creo que es muy favorable y sobre todo es una gran oportunidad para que las personas desde sus propias capacidades y necesidades pues puedan también aprovechar y sentir, ¿no? Disfrutar de esto tan hermoso que es la compañía del otro, salir de viaje, estar en otro lugar, otros sabores. Y lo que nosotros queremos es comprender eso, construirlo con el otro para garantizar las condiciones técnicas para que eso se dé de una manera muy bonita, armoniosa. Mire, audiencia y amigos aquí presentes en esta mesa, nosotros ahorita en este momento como agencia estamos en una, digámoslo así, dicotomía, ¿sí? Sí. ¿Por qué? De pronto hemos sido tan claros en esbozar la idea que es lo que queremos, ¿no es cierto? Y cómo vemos desde nuestra perspectiva, desde la discapacidad, adulto mayor y las familias, que es nuestro nicho natural que escogimos, ha sido disruptivo en el sector aquí local, ¿sí? Disruptivo en el sentido de que de pronto antes de que surgiera la agencia todos hablaban de este tema, pero era algo como dijo Carlos, moda. Algo moda, que sí. se tocaba o salió una ley y querían ponerle la moda de Listo. sello, pa, y listo, ya ahí quedaba el tema, ¿sí? Y otra cosa que tocaba Carlos de la cadena de valor, yo con lo poco que he hecho acá y los pocos aliados que he tenido el privilegio de ir a conocerlos, que todos son muy parecidos a la actitud de ustedes de construir, co-crear, colaborar, me he dado cuenta que está todo, pero no había un orden, no había un derrotero y sobre todo no había como que ese alguien que dijera, hagamos esto, o usted tiene esto, yo pongo esto, ¿sí me entiende? Como ese tema, no digo de encadenarnos porque es que el encadenamiento es un resultado, esa articulación o esa planeación participativa, ¿sí me entiende? De que hay unas ganas y hay que salir. ¿Y por qué estamos anonadados? Porque pues lanzamos la primera actividad accesible para el próximo jueves, ¿sí? Y pues como dice Carlos, la marca es mía, ¿no es cierto? Y yo quiero tener a Ibagué accesible, un Tolima accesible, ¿sí? Para el turismo. Entonces colocó eso, ¿sí? Pues yo creo que, ahí coloco la agencia con el RNT, Registro de Turismo Nacional, ¿sí? ¿Sí así? Sí, señor. El RNT, sí. Registro Nacional De Turismo, ¿sí? Pues eso pega duro. Y creo que las contrapartes quedan desarmadas, ¿sí? Como así, entonces no tienen cómo decir no, ¿sí? La discapacidad lo mismo.
que cuando arrancamos, que tan chévere, que el otro, ¿sí? Y los actores que están trabajando con otros los operadores también, ¿sí? Todo iba muy bacano hasta eso, hasta cuando esta semana nos ponen, llegó el correo de la agencia, el tema de la tercera fase de ruta exportadora. De ProColombia. De ProColombia, ¿sí? Sí, señor. Y nosotros, pues sí, yo lo hice, pero era como para dar a conocer una idea, una necesidad, pero que no nos pusieran tan ligero, ¿sí? Que fuera tan claro lo que queremos, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces me decía Efraín, no, pues si nos dieron la oportunidad es porque la tenemos clara y ven que tenemos la capacidad de hacerlo y los aliados, ¿sí? Entonces hagámosle, pero es algo retante, ¿verdad? Porque ya lo que de pronto nosotros vimos como un sueño ya se empieza a materializar, ¿sí? La casa hay que organizarla, Carlos. La La casa hay que organizarla. organizarla. Tenemos que organizar las relaciones de los que estamos en la casa, porque hay una relación muy tóxica, ¿no? Muy tóxica, muy tensa. Muy Sí, tensa. Total. Sí, entonces, total. y lo más caso es que esa toxicidad o esas actitudes o esas circunstancias tensas nos llevan a perder oportunidades, ¿sí? Y yo digo que esta oportunidad es ahora o nunca, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues me gustaría ver la perspectiva de ustedes porque ustedes son... Ah, y otra cosa que yo quiero hacer propio, me apropio de eso como de Carlos, aquí estoy aprendiendo de Carlos, ¿sí? De la marca de la agencia, ¿sí? Y hablo del turismo accesible, ¿sí? Con 3 personas que yo he hablado, 2 expertas del sector y una que no es tan experta, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que el Tolima no hay que montarle ninguna marca, ninguna moda, nada. Él se vende solo cuando viene el turista, que es la naturaleza. Que a la naturaleza le pongamos lo que le querramos poner, se vende, ¿sí? Entonces, para ir terminando este diálogo tan bacano que hemos tenido con ustedes, ¿cómo cree Carlos que se pueda generar, de una manera así ya como conclusión, una cadena de valor justa, accesible? Bueno, primero, tú lo acabas de decir, hay que organizar la casa. Y cuando uno organiza la casa, uno limpia, mueve cosas, cambia cosas de lugar, bota cosas. Sí. Otras las transforma y reorganiza. Eso es un poco lo que debe pasar con la cadena de valor. Hay que reformularla, hay que sentarnos y pensarnos un proceso que entendiendo el funcionamiento de la cadena de valor, empezar a buscar y a formular procesos de gobernanza del turismo. Cómo nos articulamos, cómo funcionamos, cómo nos planteamos y cómo nos proyectamos. Repito, con quienes se quieran sumar o quienes no se quieran sumar. Aquí no se puede asumir que todos y tienen, no, porque los mercados son variados y hay para todos. Sí, hay para todos. Sin embargo, hay que reformular las relaciones, hay que trazar una hoja de ruta, pero la hoja de ruta no la puede trazar la gobernación del Tolima. La hoja de ruta no la puede trazar la alcaldía de Ibagué. ¿Sí? La hoja de ruta no la puede trazar el empresario, no la puede trazar solo la Cámara de Comercio. La hoja de ruta la trazamos entre todos. En sentarnos y diseñar un proceso que liderado por, ¿sí?, o proporcionado por, o facilitado por la institucionalidad, por los gremios, etcétera, pero hay que sentarnos y tener una gran conversación. Aquí ya no es gran conversación nacional, sino una gran conversación departamental, en donde nos sentemos y creemos, y hagamos y busquemos acciones desde la individualidad y lo colectivo. Pensar siempre en eso. ¿Para qué? Para que se dé, para que sea productivo el final. Nosotros desde esta esquina, ¿sí?,
desde la empresa privada nos metimos en esto porque es un negocio, ¿sí? Y si bien tenemos una mirada, como tú dices, holística, integral, multidisciplinar del turismo, esto es un negocio y nosotros nos montamos en el negocio para que dé, y de plata, y de beneficios. Y personalmente, y lo hemos hablado con Walter, con los otros compañeros, incluso en algún momento lo hablamos contigo, Armando, y es, yo quiero hacer plata, yo quiero dinero para tener un estilo de vida para mí, y quiero hacer harta. Y soy Negocio. muy honesto, pero la diferencia Justo. radica en cómo voy a llegar allá. Pues, ¿qué planteamos nosotros? ¿Y qué planteamos nosotros desde el negocio? Pues primero, el bioturismo pone la vida en el centro de todas las discusiones. La vida de todas las especies que habitamos este ser llamado planeta Tierra, Pachamama, bueno, eso de esa discusión de los términos es otra, pero ponemos la vida en el centro de todos. Y para poner la vida en el centro de todo, la productividad de un negocio consideramos, repito, y proponemos que sea repartida a cada quien lo suyo, lo justo, encadenado. Si para buscar un turismo que entre a la casa y sea amable la casa. Te doy un ejemplo muy simple y dejo una pregunta abierta para otras discusiones y es, ¿cuál es ese turismo que queremos? El turismo que llega a tu casa, abre la nevera, entró con los zapatos sucios, acabas de trapear el piso de tu casa, entró con los zapatos sucios, abrió tu nevera, cogió la jarra del jugo, se la tomó, la dejó ahí desocupada, dejó la nevera abierta y se fue. O el turismo en donde te abro la puerta, te muestro mi casa, te tomas ese jugo, te cuento la casa y es entre todos. Entonces, la organización productiva sí o sí, repito, sentimos, pensamos y proponemos que esté repartida. Las comunidades, los prestadores, como yo voy a un cañón del Conveima con 2 extranjeros y no me voy a sentar y voy a gastar al productor local. ¿Cómo no lo voy a hacer si estoy entrando a su casa? ¿Sí? ¿Cómo no voy a juntas? Yo amo el cañón, pero mi lugar favorito siempre, en toda la vida, desde pequeño, va a ser juntas. Ahí sí hablo de mis cariños. ¿Cómo no voy a ir a comerme una arepa en juntas? ¿Cómo no voy a ir a sentarme en el puente? ¿Cómo no voy a ir a sentarme a hablar con los compañeros arrieros que llevan toda la vida y se conocen todos los corredores? ¿Cómo no? Y proponemos precisamente un turismo que sea eso, que vaya, que interactúe, un intercambio cultural con la vida de las personas y de las especies en el medio, en el centro, perdón, de todas las discusiones. Y eso implica que si yo, como agencia, contrato un local, un arriero, pues le voy a pagar lo justo, la tarifa. Si puedo, le voy a poner un poquito más. ¿Sí? Nosotros que le apuntamos a clientes de alto valor, pues que esté dispuesto a pagar la tarifa que nosotros tenemos, porque esa tarifa sustenta ese pago justo a ese otro. Y su tarifa normal, y si le puedo pagar un poquito más, pues mucho mejor. Si le puedo aportar también en el fortalecimiento de sus capacidades para que me preste un servicio que esté acorde a los estándares que yo vendo, maravilloso. Sí. Queremos hacer dinero, pero el dinero que queremos hacer, proponemos que sea repartido equitativamente, ¿sí?, entre todos, para que todos ganemos, todos ganamos, volvemos a la misma ecuación. Yo lo veo un poco simple y en estos días lo aterrizaba desde las teorías micro y macroeconómicas, ¿sí? El desarrollo territorial. Pues yo, sector productivo, facturo, aporto a esos otros eslabones de la cadena mía
Eso significa, estoy formalizado, pago impuestos, los impuestos hacen que funcione el Estado, la institucionalidad, los reinvierten en nosotros, en mí, en vías, en capacitación, en todos los procesos que llevo. Y es el ciclo. Si el deber ser fuera así, maravilloso. Obviamente estamos hablando de una utopía y hay que ser claros. Hay mucho que mejorar, pero señalándonos y cuidándonos y buscando un negocio amable desde el territorio, desde nosotros mismos, desde el entendernos y comprender que el otro es diferente, que somos diferentes, pero al final habitamos el mismo espacio y lo queremos de distintas formas. Hay que hacerlo, conocerlo, reconocerlo y cuidarlo. Y cierro esta intervención con un concepto con el que venimos insistiendo mucho y es la salvaguarda del territorio. ¿Sí? El turismo tiene muchas caras, unas muy chéveres que aportan a los territorios, a las personas, al crecimiento personal, individual, colectivo, pero hay otras que no. Entonces es la pregunta, ¿cuál queremos? Nosotros creemos firmemente que tenemos que cuidar la casa. Tenemos muchos ejemplos en el país, en el mundo, en Barcelona, la gente ya está saliendo a protestar, los habitantes a protestar contra los turistas, porque le entraron a la casa y se le quedaron con la casa. Aquí en nuestro territorio colombiano tenemos varios ejemplos de destinos que pues no es lo que queremos, no es lo que buscamos. Y hay que cuidar la casa, nuestras manifestaciones culturales, hay que investigar, hay que unirnos con la academia, hay que llamar un poco, y aquí pues bueno, otra pedradita para la academia es vengan, aterricemos eso a la vida real, hagámoslo, juntémoslo. El sector productivo puede aportarle mucho a la academia, porque estamos en el hacer. ¿Sí? Sentémonos y volvamos una gran conversación en donde nos pensemos, planeemos y formulemos. No somos ríos para no devolvernos. ¿Sí? Listo. Carlos. Reformular y replantear procesos. Y conclusión suya, Walter, desde lo social. Sí, yo creo que el mundo, ¿sí? El planeta en general estamos en una crisis planetaria, sobre todo en términos ambientales. Y lo que yo he visto en los últimos años es que tanto el sector político como el sector industrial, el comercio y la vida en general tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para transformar las maneras en las que hacemos las cosas? No podemos seguir haciendo la misma industria del siglo XX y del XIX, no podemos tener las mismas políticas, tenemos que transformarlas. Y el turismo se tiene que transformar. Se tiene que transformar porque nos damos cuenta que el soporte material de la existencia de los seres humanos y de todas las formas de vida es el territorio. Y ese territorio debe estar cuidado y saludable en términos ecosistémicos. Entonces, yo creo que como conclusión para nosotros, cuando decidimos llamar esto Bioturismo Colombia, estábamos diciendo, pensémonos una forma de turismo que le permita garantizar una nueva relación del ser humano con la naturaleza. Y en este sentido, todas las prácticas de la industria, la política pública y las acciones de nosotros como individuos deberían estar dirigidas a rediseñar la manera en que vivimos para poder proteger ese soporte material que nos mantiene con vida. Por ejemplo, si lo que queremos es empresa o dinero, eso no es posible si el agua está contaminada. No hay ciudad. Las ciudades están, hay muchos lugares en el mundo donde por falta de agua la gente tiene que desplazarse. Hay muchos lugares en el mundo donde la escasez realmente hoy presenta un problema severo. Y nosotros, Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo. Esto es una joya. Lo que nosotros vivimos, nosotros lo hemos venido entendiendo. Antes la selva, las montañas, estas tres cordilleras se veían como un obstáculo para el desarrollo del país. Y hoy
son el valor más grande que tenemos, la selva del Chocó, nuestras selvas amazónicas, nuestra Orinoquía, lo que acaba de pasar ahora descubierto en el Chiviriquete, somos historia de la humanidad, somos potencia de biodiversidad, y ahí es donde está, ya no los árboles vistos como una fuente de madera, sino los árboles vistos como completos ecosistemas y como parte de una fuente de vida. Ahora el llamado sería los que hacen turismo y los que quieren hacer turismo y los que somos agencias turísticas, rediseñemos la manera en la que lo hacemos y pensemos todas nuestras estrategias desde una forma técnica, desde una organización de las comunidades y finalmente que todo esté dirigido a la protección, al gusto, al desarrollo, con una relación muy hermosa y armoniosa con todas las formas de vida, los ecosistemas en general. Bueno amigos, este ha sido un capítulo muy profundo. Yo creo que este capítulo va a poner a pensar a más de uno, ¿sí? Desde la Agencia de Turismo Accesible de Economía Circular, así se llama la agencia, le queremos dar el agradecimiento a Bioturismo por sacar el tiempo y estos dos invitados tan valiosos que tuvimos hoy, a Carlos y a Walter. Queremos que le diga a la audiencia dónde los consigue, en redes sociales, de página web de Bioturismo, Carlos. Bueno, claro que sí. De hecho, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.bioturismocolombia.com. Entren, miren nuestra página. Acá estamos en este momento terminando todo un proceso de rediseño, le dimos la vuelta, invertimos en todo ese concepto de nuestra página para mostrar nuestra esencia, nuestro ser, lo que proponemos. Entren a nuestra página en Instagram. Nos pueden encontrar como @bioturismocolombia. También estamos en todos esos procesos. Escríbanos, coméntenos, hagamos una conversación, invítennos. Los invitamos también a muchas cosas. Mirémonos. Cuando nos conocemos, estamos seguros que encontramos muchos puntos de inflexión y puntos en común que podemos trabajar entre todas y todos por el territorio, por nosotros, por el cuidado, por la protección de nuestras culturas y pues al final vivimos en la Ibagué naturalmente musical, que está en Tolima, corazón de los Andes, y está en Colombia, el país de la belleza, potencia mundial de la vida. Este no es el entendedor. Walter, me parece el tema suyo muy interesante. ¿Usted tiene redes sociales? Si la audiencia quiere hablar tema específico del tema social y sobre todo tema turismo. Estamos ahí por Bioturismo Colombia, la página www.bioturismocolombia.com. Allí nos pueden encontrar, ahí están también nuestros contactos. Tenemos, digamos, también una pretensión por ahora con algunas instituciones, la UAN, la Universidad de Ibagué y otras fuentes, y es empezar a hacer pedagogía. Entonces nosotros trabajamos como consultores para varios municipios y la idea es, si necesitan un diálogo con nosotros, si quieren hacer alianzas, si nos quieren buscar, estamos ahí dispuestos para aportar en la conversación, para ayudar a las comunidades, a pequeños empresarios y muy dispuestos al diálogo y aportar nuestros conocimientos. Listo amigos, de parte de la agencia le agradecemos el haber compartido su conocimiento y a la audiencia también le invitamos a que conozcan nuestra página web, agenciainclusiva.com, nuestras redes sociales y nos ayuden. Nosotros no estamos tan fuertes como Bioturismo porque estamos empezando. Ahí vamos, cada uno en su proceso, vamos y ahí nos aportamos. Entonces nos veremos y nos escucharemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.